Buenas tardes. Continuamos con las actividades de nuestro Seminario Nacional de Formación Coparmex, edición 2020. Les recordamos que en caso de tener preguntas durante la sesión, estas se deberán escribir en el chat de la plataforma, así como a quién van dirigidas. Las preguntas serán leídas por el moderador de la sesión y el ponente les dará respuesta. Para dar paso al panel de esta tarde, titulado Resistiendo la deconstrucción, casos prácticos, comparto la reseña curricular de nuestra moderadora y de los panelistas. La maestra Yaleina de la Peña es consejera nacional y presidenta del Comité Jurídico de Coparmex. Es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, con estudios de especialidad y maestría en Derecho Civil por la misma institución. Además, cursó el posgrado en Derecho de Familia en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa AC y de Abogadas CMX. Colabora activamente en organizaciones de apoyo a mujeres en situación vulnerable y es cofundadora de Justicia COVID. El maestro Ernesto Elorduy Blackler, actual presidente del Centro Empresarial Mexicali de Coparmex, ex consejero nacional de Coparmex, empresario del sector automotriz. Cuenta con experiencia profesional previa en consultoría estratégica con la firma International Bain & Company. Ingeniero egresado del Tecnológico de Monterrey y MBA de la Escuela de Negocios INSEAD. El maestro Gerardo Carrasco Chávez es abogado especialista en litigio constitucional y administrativo. Es egresado de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Regulatorio y una maestría en Derecho Financiero por la Universidad Panamericana. Ha impartido cátedra en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es profesor titular en la maestría en Anticorrupción impartida en la Universidad Panamericana. Ha participado en diversos foros, conferencias y paneles relacionados con litigio estratégico, derecho anticorrupción y derechos humanos. Actualmente se desempeña como director jurídico en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El maestro Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Posee una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es catedrático de la maestría en Impuestos de la Universidad Autónoma de Baja California y del CETIS Universidad. Fue presidente de la Asamblea Estatal Empresarial de la Política de Desarrollo Empresarial del Estado de Baja California. Obtuvo la Medalla Baja Californiano Distinguido 2013, otorgado por el gobernador constitucional del Estado de Baja California por su labor en las organizaciones de la sociedad civil. Para dar inicio al panel, cedo la palabra a la moderadora, la maestra Yaleina de la Peña. Agradecer, maestra Yaleina, perdón la interrupción, agradeceríamos su micrófono, por favor. ¿Listo? Listo. Ahora Gracias. sí. Gracias. Históricamente, la Coparmex ha colaborado con el sector público en alianza con los organismos de la sociedad civil para el fortalecimiento de las instituciones, la defensa del Estado de Derecho y la democracia participativa. Estamos sufriendo grandes cambios en la política pública del país y la entrada de un gobierno con una visión antiempresarial ha generado que todas aquellas instituciones que tardamos años en construir hoy se ven amenazadas. Tenemos recortes presupuestales, campañas de desprestigio en contra de órganos autónomos e independientes y decisiones arrebatadas que ponen en peligro la continuidad de órganos tan importantes como el INE, la CONAPRED, Coneval, todos aquellos con una creación histórica que incluso representan un logro para la sociedad o para alguna parte de ellas, y que además son los contrapesos necesarios para contener el exceso de poder que hoy se intentan desmantelar. Todos los días somos testigos de la forma en que una y otra vez se violenta el Estado de Derecho. Tenemos la cancelación del Naim,
las consultas Patito para expulsar a la Constellation Brands, realizadas en un apego al procedimiento que marca la Ley de Participación Ciudadana para llevar a cabo consultas públicas. Pero además, y lo más grave, es que sin importar la gran inversión y la fuente de empleo que representaban, fueron expulsadas. ¿Y qué decimos de las reformas legislativas a modos, todo con miras al 2021, y de aquellas iniciativas de ley fraudulentas o sin sustento, que no denotan más que la ambición del poder por el poder? Todos estos son ejemplos. Por ejemplo, en Baja California tenemos la Ley Bonilla, con la que se pretendía ampliar o modificar el periodo de la gobernatura de 2 a 6 años, obviamente para ampliar el cargo actual de gobernador, y la llamada Ley Gandaya, que elimina la compensación universal. Quiero decirles que no es un tema político o judicial meramente. Esta incertidumbre, esta impunidad, estas violaciones ahuyentan las inversiones, pero además impactan en la competitividad, en la confianza empresarial, y de ahí que como líderes empresariales y como ciudadanos debemos intervenir proactivamente en todos los asuntos que son públicos. Y ustedes se preguntarán, ¿es posible contenerlo? Sí, es posible contenerlo. Afortunadamente, tenemos los mecanismos necesarios para exigir el respeto al Estado democrático, al fortalecimiento de las instituciones y para fomentar la participación ciudadana, e incluso para impugnar todas aquellas determinaciones que se tomen fuera del marco de la ley. Creo que esta es la única forma que tenemos para contener la deconstrucción en la que estamos inmersos. No es fácil, no han sido caminos fáciles, pero bueno, ya los ponentes nos van a platicar las vicisitudes encontradas en el camino en sus casos de éxito. Ya no hablo más y le concedo el uso de la voz a Ernesto Elordi, presidente del Centro Empresarial de Mexicali, para que nos platique acerca de la Ley Bonilla. Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Yaleina. Muchas gracias de antemano a Coparmex Nacional por la invitación a exponer este tema tan interesante de la Ley Bonilla. Saludo de una vez a mis compañeros de panel y a cada uno de los que están aquí en el auditorio. Gracias por acompañarnos y querer aprender de estos temas de coyuntura que a todos nos suceden y tenemos cada día más, ¿no? Voy a compartir aquí una presentación, si me permiten un segundo. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues empecemos. La famosa Ley Bonilla, famosa, vergonzosa, trascendente y definitivamente siempre polémica Ley Bonilla. En resumidas cuentas, ¿qué fue la Ley Bonilla? La Ley Bonilla era ampliar el periodo de un gobernante ya electo después de las elecciones. Es cambiar las reglas del juego después de que se acabó el partido. Es un absurdo. Sin embargo, en México, pues hasta hace un mes estuvimos a un pelo de que eso hubiera sido legal. Les voy a platicar un poquito de qué es la Ley Bonilla, cuál fue la posición del gobierno, qué hicimos nosotros aquí en el Centro Empresarial de Mexicali y en los centros empresariales de Baja California, el desenlace y los aprendizajes. Y en cuanto a los aprendizajes, aquí les voy a poner un video. Y uno de los aprendizajes importantes que yo creo que ya todos lo saben, pero que no se nos olvide, es no le creamos todo a los candidatos cuando están en campaña. Y aquí está Jaime Bonilla cuando estaba empezando su campaña para gobernador, donde le hace una pregunta expresa que si él ya sabía que se registró para una gobernatura de 2 años o no. Y digo, si le hubiéramos hecho caso, pues nos hubiéramos ahorrado mucho trabajo todos nosotros aquí en Coparmex. Dígame algo, ¿es cierto o no que usted quería esperarse a la candidatura a la gobernatura hasta 2021? ¿Por qué no se esperó? ¿López Obrador lo forzó? No, el licenciado es muy respetuoso de las formas. Las decisiones las toma uno. ¿Usted decidió que quería competir aquí, aunque fuera una gobernatura de 2 años? Sí, al último tomé la decisión de hacerlo. Entonces, como ven, el mismo candidato arrancando su campaña aceptó plenamente que él sabía que estaba inscribiéndose en una gobernatura de 2 años. Sin embargo, yo llevo ahorita, creo que llevo 1 año y medio, básicamente como presidente del Centro Empresarial de Mexicali, y desafortunadamente yo creo que desde que empecé, en enero del año pasado, la Ley Bonilla ha sido el tema del día, y pues bueno, gracias a Dios tuvo un desenlace positivo. Pero vamos empezando por lo primero. ¿Cómo empezó este tema de la Ley Bonilla? Empezó desde el 2014. ¿Por qué? Porque en Baja California, como en algunos otros estados del país,
las elecciones estaban desfasadas de las elecciones federales. También sucedió en Veracruz y sucedió en otros estados de la República. Baja California siempre tenía sus elecciones locales o estatales un año después de las federales. Entonces, eso obviamente pues, generaba demasiadas jornadas electorales, y en el 2014, una vez que ya se permitió eso a nivel federal, la legislatura estatal decidió que en el 2019 nos íbamos a empatar con la elección federal intermedia del 21. De esa manera, quien resultara electo en la jornada electoral del 19 iba a ser gobernador o alcalde solamente por 2 años. Eso se decidió en 2014, fue un acuerdo, una iniciativa que se aprobó con mayoría completa, unánime en el Congreso Estatal de todos los partidos políticos. Y así empezó la jornada electoral, digamos, de Baja California el año pasado, en 2019. En febrero del año pasado cambió el tema. Ahí fue cuando, digamos, empezó la fiesta. Y empezó la fiesta porque el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Baja California, obviamente, digamos, influenciado de alguna manera por el gobierno del Estado, por el gobierno de Morena y los que estaban ahí buscando la candidatura, decide ampliar el periodo del gobierno a 5 años, por una larga historia que no me voy a meter porque como me presentaron la semblanza, soy ingeniero, no soy abogado, pero básicamente el tribunal ordenó ampliar el periodo a 5 años. Inmediatamente ahí Jaime Bonilla se registra en esa ventana como candidato a gobernador cuando el tribunal ya lo había ordenado ampliar a 5 años. Obviamente esta ampliación del periodo a 5 años fue cuando empezó Coparmex a actuar junto con otros organismos y dijimos, ¿sabes qué? Esto va en serio, y se empezaron a meter ya recursos jurídicos para tumbar esta resolución del Tribunal Estatal. Y dicho y hecho, un mes después de que el Tribunal Estatal amplió el periodo de 5 años, en marzo, si pueden ver ahí en la filmina a mano derecha, el 28 de marzo, el Tribunal Federal Electoral lo regresa a 2 años. ¿Ok? Y les quiero decir básicamente que aquí en el último año y pico, el periodo del gobernador de Baja California ha cambiado 4 veces en lo que va del año, básicamente, el año y pico. Entonces aquí digo, si se confunden y se hacen bolas, no se preocupen, le pasa a todo el mundo cuando hablamos de la ley Bonilla, ¿no? Entonces el Tribunal Federal lo regresa a 2 años. Entonces de nueva cuenta estamos a 2 años. Obviamente, si se fijan, el candidato Bonilla se registró como candidato a gobernador ¿cuándo? Un día antes de la resolución del Tribunal Federal. Ya venía, entonces aprovecharon esa ventana para meter el registro y esa fue realmente la base de sus argumentaciones para quedarse en 5 años, ¿no? Después ya sigue una serie de peleas entre los tribunales donde, el federal lo regresa a 2 años, Bonilla lo impugna, luego el Tribunal Federal de nueva cuenta descarta la impugnación, entonces se queda en 2 años, se lleva a cabo la jornada electoral el 2 de junio del año pasado, apenas hace 1 año y pico, 1 año y 1 mes, y Jaime Bonilla en efecto gana con un triunfo aplastante, un triunfo, digamos, como se le dice, de carro completo, 2-1, un triunfo contundente, ¿no? Tan contundente que muchos de los argumentos que decían los que estaban en el equipo del candidato o del gobernador electo era que era tan aplastante, digamos, tan contundente la victoria que merecían tener más tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, bajo ese argumento, pues entonces si ganas con el 70% del voto, pues quédate 7 años, ¿no? O quédate 8 años o quédate 9 años, ¿no? Pero ese era el tipo de argumentaciones que estábamos escuchando aquí entre el público. Y luego ya sucedió la elección. Ganó Jaime Bonilla, 2 de junio, un mes después, nace, ahora sí, la famosa Ley Bonilla. ¿Y qué es la Ley Bonilla? El Congreso del Estado, como ya no lo pudieron hacer por los tribunales electorales, a través de los institutos electorales, ya no se pudo hacer por ese lado, ahora se fueron al lado constitucional. Y dijeron, vamos a cambiar la constitución del Estado para que en la constitución misma diga que el gobernador que sigue va a ser de 5 años. 5 años, ¿por qué? Porque así se empata. Acuérdense que en la elección de Baja California era 1 año después que la federal. Entonces, para que se empate de nueva cuenta, o es de 2 años o es de 5 años. Entonces, nace la Ley Bonilla de una manera bastante novelesca, en el sentido de que hubo
de todos los sabores y colores por abajo de la mesa y por arriba de la mesa para que esto llegara a suceder. ¿Por qué? Porque el Congreso en ese momento seguía siendo panista, seguía siendo un gobernador panista. Ya iban saliendo, pero todavía no entregaban, todavía no terminaba el periodo del Congreso, que está desfasado del gobierno, del Poder Ejecutivo. Entonces, estos diputados panistas, priistas, perredistas y también morenistas fueron los que hicieron la ley Bonilla, y después, curiosamente, después de que la aprueban, se extravía, el documento. Como se extravía, entonces no lo pueden publicar en el diario oficial. Y como no lo pueden publicar en el diario oficial, no se puede impugnar o no se puede pelear porque no ha sido publicado. Entonces, como no está en vigor, entonces se mantuvo en suspenso durante varios meses este tema hasta que finalmente lo encuentran un par de semanas básicamente antes de la toma de protesta de Jaime Bonilla, ¿no? Entonces toma protesta con el periodo de 5 años. Y así estuvimos, ¿no? Hasta que ya la famosa resolución que todos seguramente escucharon de la Suprema Corte de la Nación, de Justicia de la Nación, el 11 de mayo, donde finalmente, para final de cuentas, ¿no?, se declara inconstitucional la reforma de la ley Bonilla y ya no regresamos a 2 años. Y con eso se acabó, digamos, la novela de la ley Bonilla, o mínimo eso creíamos. ¿Por qué? Porque sigue vivo aquí un tema de la ley Bonilla, que a lo mejor algunos días también ya se dieron cuenta hace unas semanas, que ahora ya no es una ley Bonilla, ahora quieren hacer la ley Bonilla 2, o algunos que le llaman la ley Venganza, porque el gobernador ahora quiere que el siguiente gobernador, el que le sigue después de él, de los 2 años, quiere que ya no sea de 6 años, quiere que sea de 3 años. ¿Por qué? Pues bueno, una larga historia detrás de eso, pero esto sigue vivo. Ahorita les platico, la semana antepasada se presentó la iniciativa aquí en el Congreso del Estado de Baja California para cambiar la Constitución otra vez y hacer que el próximo gobernador ya no sea de 6, sea de 3 años. Afortunadamente, afortunadamente esta iniciativa no juntó los votos suficientes en el Congreso del Estado, fue rechazado con 14 a 10, siendo que 17 de los 25 diputados son de Morena. Es decir, los propios diputados de Morena votaron en contra de esta iniciativa. ¿Por qué? Y esto ya es algo de los aprendizajes que tenemos de todo lo que hemos hecho en la ley Bonilla, ¿no? El costo político ya de la ley Bonilla ya es muy alto incluso para los propios diputados de Morena. Y entonces ya se tuvieron que deslindar del mismo gobernador, siendo que el gobernador ahorita pues sigue siendo el que tiene, digamos, el poder del Estado. Entonces eso demuestra que el elevar el costo político sí tiene sus efectos positivos, ¿no? Ahora, ¿cuál era la posición del gobierno en su momento? Aquí me estoy remontando a cuando, hace un año, cuando estaba el debate entre todos de la ley Bonilla, y aquí estaba claro. Primero pongo a mano izquierda, obviamente, la dirigente nacional del partido Morena, que es clara que ella iba a estar a favor de la ampliación. Los argumentos son absurdos, ¿no? Donde dice ella quiere confundir y dice que va a haber elecciones cada 2 años, ¿no? Pero la postura oficial o del gobierno, la preocupante realmente, pues viene de un funcionario de gobierno de la misma Secretaría de Gobernación, subsecretario de Gobernación, señor Ricardo Peralta, quien publica un editorial en el periódico, creo que es en el Excelsior, y él pone todos sus argumentos de por qué sí se debe de ampliar a 5 años. Y aquí dice el argumento, aquí lo pueden ver en su tweet, que dice que la boleta electoral no se señalaba en la boleta la vigencia del gobierno. Y que esa era básicamente la razón por la cual la gente cuando fue a votar, pues no sabían por cuánto tiempo, por lo tanto debe de ser de 5 años. Entonces, como dicen, hazme el favor, ¿no? Pero ese es el argumento del propio funcionario de gobierno. Y el INE, gracias a Dios, pues hizo su labor bastante contundente desde el mismo consejero presidente Lorenzo Córdoba, pero también los consejeros. Aquí pongo un video de Pamela San Martín, quien dio una exposición bastante buena. Por el constituyente permanente del Estado de Baja California de ampliar un mandato en contra de la Constitución, de ampliar un mandato en contra del sufragio emitido por las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de Baja California en las elecciones en las que legítima y legalmente se eligió como gobernador al gobernador electo Bonilla.
pero se le eligió por un periodo de 2 años, no por un periodo de 5 años. Y contrario a lo que se ha señalado, cuando se vota en las elecciones constitucionales, se vota no solamente por una persona, también se vota por un determinado periodo, aparezca o no aparezca en la boleta. Es inaceptable. Muy bien. Entonces ahí queda muy claro, ¿no? Lo absurdo de lo que estaba sucediendo. Y realmente, pues aquí pasamos a la parte que hicimos aquí en el centro empresarial, lo que hicimos aquí en Coparmex ante la ley Bonilla. Y realmente fue un esfuerzo de muchas personas. Primeramente, pues lo dividimos en 2 bloques. Obviamente hubo una estrategia de opinión pública para poder elevar la visibilidad del tema, para que tenga un costo político para el gobierno. Y por otro lado, la estrategia jurídica. Ahora, ¿quiénes participamos? Realmente, como les digo, fue un esfuerzo colegiado, donde participó directamente y trabajamos en equipo, y esa fue la clave del éxito. Yo se los voy a decir al final, donde participó Coparmex Nacional, participó obviamente el Centro Empresarial de Mexicali, de Tijuana y de Ensenada, participó la federación propia de Coparmex aquí en Baja California, y asesores externos, voluntarios, abogados y demás, que la verdad que fueron los que hicieron la diferencia para tener un equipo realmente ganador ante esta amenaza nacional. Y bueno, estos son ejemplos de la estrategia de opinión pública. Se hizo mucho por donde se pudo. Realmente aquí nos apalancamos bastante del alcance que tiene Coparmex Nacional, de los conectes, digamos, que tiene Coparmex Nacional en los medios nacionales. ¿Por qué? Porque los medios locales, lo que sucedió aquí, y estoy seguro que sucede en todo el país cuando tenemos este tipo de temas, los medios locales normalmente no le dan tanta cobertura como quisiéramos por razones que no tengo que explicar, pero en los medios nacionales sí había una gran apertura, y eso fue lo que nos ayudó a darle visibilidad. Yo les puedo decir a ustedes, en mi experiencia personal, yo creo que tuve casi el doble de entrevistas o espacios con medios nacionales que con medios locales aquí mismo en Baja California. Entonces, nunca hay que olvidar esa parte para poder elevar el tema, porque como todos sabemos en México, si no sucede en la Ciudad de México, haz de cuenta que no sucede. Y aquí cuando estamos en Mexicali, en Baja California, que estamos tan lejos, esto es una máxima de toda la vida, ¿no? Que si queremos que realmente suceden las cosas aquí en el gobierno federal, pues se tienen que enterar ahí donde están ustedes, ahí en la Ciudad de México. Y eso fue lo que hicimos a través de las redes institucionales de Coparmex, donde nos ayudaron con múltiples videos de dices y contenido de dices, y nos ayudaron a viralizarlo y a compartirlo en sus propias redes. A través, obviamente hicimos, ya ni me acuerdo cuántas ruedas de prensa y comunicados, hicimos varios desplegados a nivel estatal, entrevistas nacionales, como les digo, y obviamente los medios locales. Esta parte fue esencial, fue clave para generar la conciencia entre la comunidad aquí de Baja California, pero sobre todo la conciencia de los ciudadanos nacionales. ¿Por qué? Porque, como les digo, localmente Morena ganó por mucho. El gobernador Bonilla tenía y tiene un apoyo muy importante aquí todavía en el estado, por lo que esta disputa de la ley Bonilla realmente se convirtió en una pelea partidista, de si estabas a favor del gobierno en turno, pues querías 5 años, y si no, no. Entonces realmente si queríamos apoyo, teníamos que ir a buscarlo fuera de aquí, y así fue el caso, y gracias a Dios surtió bastante efecto, ¿no? Y la estrategia jurídica, mira, no me voy a meter al detalle por cuestiones de tiempo, pero les pongo este listado para que vean el número o la cantidad del esfuerzo, de la magnitud del esfuerzo que se hizo jurídico por parte de los asesores externos que nos ayudaron tanto, y por parte de muchas personas aquí en Coparmex Nacional. Fueron 3 juicios políticos, el amicus curia, que para la Suprema Corte, 3 juicios de protección de derechos político-electorales y 2 amparos. Todo esto sucedió en un año, básicamente. Entonces, por lo que aquí queda claro que anduvimos muy activos en este tema. Y quiero aquí además quizás resaltar un tema. Lo que hemos visto como una constante, tanto en el caso de la cervecera de Constellation, que también sucedió aquí en Mexicali, vaya dicho de paso, ¿no? Es que el gobierno en turno quiere ignorar, obviamente ignora, y no quiere utilizar a las instancias legales a propósito. Las está minimizando, las quiere esconder, y por lo tanto nosotros debemos estar utilizándolas lo más posible. Tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que apuntalar al Poder Judicial, tenemos que utilizarlo, tenemos que aprovecharlo, tenemos que darle importancia, porque si no lo hacemos nosotros, el gobierno en turno, lo único que quiere hacer es lo quiere tener, digamos, guardadito, y resolver las cosas a través de ¿qué? A través de la justicia popular, digamos, a través de consultas, a través de mañaneras, a través de levantamanos, y todo menos usar las instancias legales, porque esas obviamente, pues si hay un Estado de Derecho pleno,
entonces el gobierno en turno pierde poder porque no puede influir en eso. Bueno, aquí ya me voy a brincar este video. Es el video acuérdense que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, cuando vino la toma de protesta aquí de Jaime Bonilla, dijo claramente que ella esperaba y que esta ley Bonilla iba a pervivir, la norma va a pervivir. O sea, ella estaba expresando claramente que desde la presidencia de la República, ellos estaban de acuerdo, digamos, en que durara 5 años. Vamos, aquí les voy a poner un tema. Lo curioso de esto es que se presentaron los recursos de inconstitucionalidad contra este tema de la ley Bonilla por parte de todos los partidos políticos, porque los que pueden presentar el recurso de inconstitucionalidad son los actores políticos, los afectados. La única instancia que podía presentar el recurso de inconstitucionalidad, pero no lo hizo, la única que no lo hizo, fue la Presidencia de la República. Lo hizo el gobierno del Estado, lo hicieron los partidos políticos, lo hizo la propia comisión, la CNDH, antes de que estuviera la señora Rosario Piedra, pero lo presentó también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de hecho ese fue el recurso que resolvió la Suprema Corte, de hecho el día 11 de mayo. Y bueno, finalmente la resolución de los 11 ministros, donde quedó claro que esto realmente estábamos viviendo un fraude, un intento de fraude electoral o un fraude constitucional. Estábamos ante esa amenaza y realmente yo creo que muchos aquí en Mexicali o en Tijuana o los que vivimos aquí no dimensionaban las implicaciones de la ley Bonilla, porque la ley Bonilla era abrir una caja de Pandora en donde cualquier gobernante iba a poder cambiar el periodo o el sentido del voto de una elección. Imagínense un escenario donde un Congreso del Estado sea de un partido distinto o esté controlado por un partido distinto al gobernador. Entonces gana el gobernador y en vez se la pueden aplicar al revés, ¿no? O sea, en vez de quedarte 6 años, pues te la bajan a 3 años, ¿no? Y les digo, oye, pues dicho sea de paso, mejor de 3 años, pues bájasela a 3 meses, ¿no? Bájasela a 3 días. Digo, ¿qué te limita? ¿Para qué te limitas? Entonces, eso hubiera podido pasar, esto hubiera podido pasar en cualquier entidad federativa, en cualquier municipio, y obviamente, y era el gato encerrado que muchos creíamos que por ahí iba a poder suceder también a nivel presidencia o a nivel federal. Ahora, después de todo lo que sucedió de la resolución, el día siguiente, y esto yo creo que deja claro el rol que tan presente, digamos, que tuvo Coparmex en esta lucha de la ley Bonilla, que el propio gobernador Bonilla, cuando, digamos, reviró en su revire a la resolución de la Suprema Corte, ¿a quién acusa de los culpables? Pues acusa a Coparmex de que gracias a Coparmex la Corte resolvió en contra de él, ¿no? Y le digo, pues hazme el favor, ojalá y tuviéramos ese tipo de influencias, pero le agradecemos obviamente la mención y que piense eso de nosotros, ¿no? Entonces esto es una muestra clara de que Coparmex sí tuvo un rol muy importante y perdón. Y bueno, ya terminar aquí con las conclusiones y las reflexiones. Son 3 cosas muy sencillas. Tenemos que trabajar en equipo aprovechando a la gente de Coparmex Nacional y a la Federación y juntarse con aliados estratégicos como abogados, comunicólogos, publicistas, relaciones públicas, sumar a todos en un equipo multidisciplinario. Sí funciona, no estamos solos, a veces en un centro empresarial, sobre todo los que son más pequeños o medianos, a veces no tenemos los recursos, no tenemos la gente, no tenemos el dinero para poder enfrentar una embestida como esta. Pero pues obviamente está la estructura de Coparmex Nacional y Coparmex también tiene bastantes aliados estratégicos muy importantes que pueden ayudar para que en tu propio centro puedas enfrentar este tipo de temas. Número 2, estas luchas se tienen que hacer. Yo no les puedo decir cuántas veces escuché aquí localmente que no tenía caso pelear la ley Bonilla, porque Bonilla era compadre del presidente, porque todo estaba arreglado, porque no tiene caso, porque Bonilla es un X y Y ten cuidado. Sin embargo, aunque se vaya a perder la lucha, se tiene que hacer la lucha, porque el hacer la lucha es lo que nos da la credibilidad después para poder regresar con nuestros socios, con nuestra comunidad y decirle, nosotros estuvimos presentes en este tema. Y eso ha sido realmente el ejemplo, el resultado de Coparmex mínimo aquí en Baja California. Mínimo yo lo puedo decir lo que me ha pasado en Mexicali con empresarios, con mexicalenses que saben que Coparmex estuvo en esta pelea. Entonces ahora, después de todo esto, ya tenemos una credibilidad muy alta para poder enfrentar otros temas de la agenda pública, ¿no? Y por último, pues nunca olvidar que en esta realidad que estamos viviendo hoy en el país, esta realidad política, realmente
podemos decir que casi la última línea de defensa organizada y con credibilidad es Coparmex. Esto yo creo que ya muchos lo sabemos, pero nunca lo olvidemos porque detrás de nosotros ya no hay muchos, ¿eh? Entonces tenemos que dar la pelea, tenemos que ganar la credibilidad. No, ¿por qué? Porque este tema hay que pensar más allá. Si hacemos estas peleas bien, el año que viene y el año que viene y el año que viene, Coparmex va a tener todas las tablas para poder decirle a la ciudadanía su posición y tener la credibilidad que nos merecemos, que se merece el centro patronal. Y ya con esto termino mi exposición y obviamente me abro preguntas y respuestas al final del panel. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Creo que es importante si nos comentas qué va a pasar con los diputados que aprobaron la ley Bonilla. Quienes hicieron la ley Bonilla, ¿va a tener consecuencias? Pues muy buena pregunta, Yaleina. Yo quisiera decirte que sí. Desafortunadamente, pues mira, vamos a ver. Mira, por lo pronto tenemos 3 recursos de juicios políticos que presentamos, como les enseñé el año pasado. Uno de ellos yo lo presenté en lo personal al Congreso del Estado y ahí está. Obviamente la bronca, como todos los abogados saben, con los juicios políticos es que el juicio político lo desahoga el propio Congreso, el propio Congreso estatal. Entonces ellos son juez y parte de su propio juicio político. Entonces eso no le tengo grandes esperanzas a ese preciso recurso de juicio político, pero existen otros recursos que se están ahorita sopesando utilizar contra aquellos diputados que en su momento pues realmente llevaron a cabo este intento de fraude a la Constitución, y ahí vamos a estar. La bronca que tenemos ahorita es que los tribunales por el tema del COVID están cerrados. Entonces, desde que sucedió desde la resolución del 11 de mayo de la Suprema Corte a la fecha, no podemos ahorita presentar recursos de este tipo, nos tenemos que esperar, y en dado momento, Yaleina, cuenten y estén seguros que Coparmex Baja California va a presentar los recursos necesarios para que haya consecuencias para aquellos diputados que llevaron a cabo esta atroz reforma constitucional. Estoy segura que sí. Gracias, Ernesto. Concedo el uso de la voz a Gerardo Carrasco Chávez, director jurídico de Mexicanos contra la Corrupción, y él nos hablará de los amparos que se promovieron en relación al nuevo aeropuerto. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Yaleina. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación a Coparmex Nacional. Bueno, en primer lugar, hay que decir que la decisión tomada por el presidente López Obrador de cancelar el aeropuerto de Texcoco es quizá la decisión más desastrosa en términos económicos tomada por un presidente en la historia moderna de Latinoamérica. No implicó únicamente la pérdida de 46,000 empleos directos, sino el desperdicio de por lo menos 100,000 millones de pesos y la pérdida de confianza de inversionistas nacionales y extranjeros para seguir invirtiendo en nuestro país. 2 razones expresadas por el gobierno, tanto el gobierno electo, estoy hablando a partir de octubre, noviembre de 2018, como por el gobierno ya ocupando la silla presidencial. En primer lugar, que así lo decidió el pueblo en una supuesta consulta pública organizada del 25 al 28 de octubre de 2018. Y por otro lado, que Texcoco está plagado de corrupción. En primer lugar, lo que hicieron en la supuesta consulta ciudadana de octubre de 2018 se le puede llamar quizá un sondeo, ni siquiera una encuesta, mucho menos una consulta con implicaciones jurídicas suficientes para que sea dable tomar una decisión como tal. Para que se dé una consulta pública en términos constitucionales, la organización la tiene que hacer el INE, la Suprema Corte y el Senado deben calificar las preguntas, se puede hacer únicamente el día de la jornada electoral federal, es decir, cada 3 años. Y aquí fue una consulta o un sondeo organizada por un partido político contratando una empresa privada para ello. Entonces, la primera de las razones por las cuales se cancela el aeropuerto de Texcoco no es sostenible en términos jurídicos. En segundo lugar, se argumenta que Texcoco estaba plagado de corrupción. Eran más de 600 contratos, es decir, más de 600 empresas participando en esa inversión, donde pues quizá
sí había irregularidades, pero eso se tiene que investigar y eso se tiene que probar, porque queridas amigas y amigos, se supone que estamos en un país donde pretendemos una supremacía constitucional y vivir en un Estado de Derecho. Por supuesto que la simple sospecha no puede ser una razón jurídica suficiente para cancelar un proyecto de esa envergadura. Se tenía que investigar empresa por empresa, contrato por contrato, y en caso de encontrar irregularidades, se anulan los contratos respectivos con autorización judicial y se celebran contratos nuevos con empresas honestas a través de licitaciones transparentes y rigurosamente vigiladas por parte del gobierno y por parte de la sociedad civil. Pero no sucedió así. El aeropuerto de Texcoco, esta gran inversión, fue cancelada únicamente por sospechas de corrupción. ¿Qué hicimos? En distintos organismos de la sociedad civil, incluyendo por supuesto a la Coparmex, e incluyendo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues tuvimos una etapa de planeación de varios meses entre finales de 2018 e inicio de 2019, preguntándonos si jurídicamente se podía hacer algo y si sí, cuál era la vía más efectiva para poder atacar esta desastrosa decisión tomada por parte del presidente de la República de manera, por supuesto, unilateral. Decidimos que la vía adecuada era el juicio de amparo, es decir, juicios en donde se reclamara la violación a derechos humanos ante el Poder Judicial de la Federación. Y así lo hicimos. Sumamos no solamente organizaciones de la sociedad civil, sino a decenas de despachos de excelencia, con un rigor técnico magnífico y reconocimiento en nuestro país, que decidieron colaborar de manera completamente pro bono y desinteresada. Condiciones para que participaran despachos de abogados: no podían tener clientes relacionados con el aeropuerto de Texcoco y, por supuesto, los servicios tenían que ser prestados de manera gratuita. Y así fue. Decidimos presentar 147 juicios de amparo a nombre de organizaciones de la sociedad civil, a nombre de gente que se quedó sin trabajo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, a nombre de vecinos afectados tanto de Santa Lucía, de la zona de Santa Lucía, como de la zona del proyecto del Naim, y por supuesto a nombre de pilotos y pilotas aviadores pertenecientes a todas las aerolíneas mexicanas, y por último, a nombre de quienes pagamos la llamada tarifa de uso aeroportuario para demostrar que somos usuarios recurrentes del transporte de servicio, del servicio de transporte aéreo desde y hacia la Ciudad de México. Se prepararon los juicios, fueron promovidos. Por supuesto que no veíamos probable que un juez de distrito fuera a atreverse a suspender el principal proyecto de la llamada o mal llamada Cuarta Transformación, pero nos llevamos una grata sorpresa. Por eso fueron tantos juicios de amparo, para buscar en 8 entidades distintas, es decir, Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila, Quintana Roo y Morelos, buscar al juez valiente. Y así lo encontramos a finales de mayo del año pasado. Y después de haberse animado el primer juez a otorgar una suspensión, fueron animándose más jueces y magistrados, y tuvimos decenas de órganos jurisdiccionales que decidieron ponerle un alto al ilegal proyecto de aeropuerto en Santa Lucía y, por supuesto, a la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Argumentos, infinidad de argumentos. Voy a explicar los principales. En primer lugar, ya lo dije, es una decisión que viola los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez que se encuentran en el artículo 134 constitucional respecto del ejercicio del gasto público en México. Es del interés de todas y de todos los mexicanos que los recursos
públicos que nosotros le entregamos al gobierno a través del pago de impuestos se ejerzan de manera adecuada. Y cancelar un proyecto de aeropuerto que iba a atender una demanda de 120 millones de pasajeros al año, donde iba a ser el aeropuerto de los aeropuertos más grandes del mundo y quizá de los 10 aeropuertos más modernos del mundo. Iba a ser un aeropuerto de los 11 en el mundo que iba a poder tener por lo menos 3 operaciones simultáneas de despegues y aterrizajes, e iba a ser, por supuesto, un proyecto sustentable, que no representaba el 100% del gasto de recursos públicos, porque también hubo una inversión privada a través de diversos fideicomisos que probablemente ya todas y todos los han escuchado. No solamente los argumentos económicos son delicados, también los argumentos ambientales. El desarrollo de un aeropuerto civil con vocación militar en la base aérea Santa Lucía tiene implicaciones enormes al medio ambiente y a las áreas naturales protegidas que se encuentran dentro de dicha zona. Es una zona además con más de 800 obstáculos orográficos que no permite que se realicen operaciones aéreas con los procedimientos y protocolos de seguridad que establece la Organización de Aviación Civil Internacional, que es una autoridad para todos los estados parte. Por otro lado, hay argumentos también en materia de prospección arqueológica. Han visto todos los vestigios y todos los restos de mamuts, por ejemplo, que se han ido encontrando en esa zona. Es una zona con una importancia en materia de derecho de acceso a la cultura bastante grande, que tampoco fue respetada. Y, en fin, argumentos en materia de viabilidad aeronáutica, de seguridad aérea, viabilidad técnica, financiera, económica. Es además un aeropuerto que se inició a construir y se planeó sin ni siquiera tener un proyecto ejecutivo. Es como si tú quieres, dentro de sus empresas, quieren construir un nuevo edificio y un arquitecto te vende un proyecto, pero ni siquiera te enseña los planos porque te dice que no los tiene, pero que mientras va empezando la construcción. Así se inició la construcción de un aeropuerto en 2019 en una de las potencias económicas mundiales más grandes del mundo, es decir, México. Se está construyendo un aeropuerto a ciegas. ¿Qué sucedió? Se empezaron a otorgar las suspensiones, en primer lugar, para que no se iniciara la construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que se obtuvieran los permisos ambientales, permisos de prospección arqueológica y estudios de viabilidad aérea, de viabilidad aeronáutica. En segundo lugar, una vez que se obtuvieron los permisos ambientales, porque esos sí dependían directamente del gobierno, se logró presentar 3 juicios más, ahí vamos en 150 juicios de amparo, en contra de las autorizaciones de impacto ambiental emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cabe mencionar y recordar que hubo un cambio de titular de la Semarnat justo en ese inter. Y en cuarto lugar, y fue la suspensión más importante y más interesante, un juez dio una medida cautelar en donde se le dijo prácticamente al gobierno: no puedes iniciar a construir Santa Lucía hasta que yo decida en una sentencia de fondo si la decisión que tomaste de cancelar Texcoco para sustituirlo por tu proyecto alternativo es la decisión más adecuada e inteligente en términos económicos para el país. ¿Qué sucede? Cuando veníamos como sociedad civil, estábamos todos muy emocionados, sabíamos que sí había un poder judicial, un contrapeso institucional que le pudiera hacer frente a las decisiones irregulares por parte del Poder Ejecutivo. Nos encontramos, como era natural en el proceso y lo esperábamos, que se concentraron todos y cada uno de los juicios en un solo órgano jurisdiccional, en el Juzgado Quinto, en materia administrativa en la Ciudad de México. Y las impugnaciones o las apelaciones, por así decirlo, que iban presentando las autoridades,
fueron resueltas por un solo tribunal colegiado. Estoy hablando del colegiado 10º en materia administrativa en la Ciudad de México. Me estoy viendo un poquito técnico para poder aterrizar el por qué hoy en día se está construyendo Santa Lucía y qué es lo delicado si no seguimos cuidando la independencia judicial. En un amparo que promovía mi nombre en contra de la autorización de impacto ambiental emitida, esto fue el 20 de agosto, el presidente de la República se descoce en una mañanera del 23 de agosto por esta nueva suspensión y anuncia que va a adoptar una medida para poner por delante el interés de la nación, con esas palabras. ¿Qué hicieron? En un auténtico y total desvío de poder, decidieron publicar un oficio por parte del Consejo de Seguridad Nacional en donde declaran como instalaciones estratégicas militares todos los bienes presentes y futuros de la Sedena en nuestro país. Es decir, un aeropuerto inexistente que no se había iniciado a construir, ya es una instalación estratégica. Así de absurdo empezó a resolver el gobierno en contestación a las nuevas órdenes judiciales que se fueron emitiendo. ¿Qué sucede? Presentan ante el único juez que tenía concentrados los 147 juicios solicitudes de modificación a la suspensión, es decir, le pedían al juez que revocara sus propias suspensiones del aeropuerto de Santa Lucía, que además dentro de ellas implicaba no destruir Texcoco, y pues decidieron poner por delante la supuesta seguridad nacional respecto de los derechos humanos cuando esto está prohibido. Nadie, ni nada, ni la seguridad nacional, ni la legitimidad política abrumadora se encuentra por encima de la Constitución y de los derechos humanos. Aún así, tuvimos al presidente López Obrador en conferencias matutinas atacando sin ton ni son a los jueces de distrito y a los magistrados de circuito que iban concediendo estas suspensiones. Se empezó a presionar al juez que estaba llevando estos amparos y a los 3 magistrados que también estaban dándonos la razón. ¿Qué sucedió? Nos encontramos a inicios de septiembre con el juez Quinto revocando sus propias determinaciones por los supuestos argumentos de seguridad nacional, y en el tribunal colegiado compuesto por 3 magistrados, un magistrado que falleció la semana pasada de cáncer, el magistrado Jorge Camero, fue el único que no quiso cambiar de opinión por la presión que ejerció el Ejecutivo. ¿Qué sucedió? Ese magistrado fue suspendido durante 6 meses por irregularidades en sus cuentas por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Los otros 2 magistrados, por supuesto, que los fueron metidos en cintura y fueron cambiando sus propios criterios. En un mes lograron revocar absolutamente todas las suspensiones y el esfuerzo que se había obtenido a lo largo de 8 meses por presiones venidas por parte de un gobierno autoritario y de un gobierno que no respeta y no les gustan los contrapesos institucionales y ciudadanos. El 12 de octubre empezó la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, es un procedimiento que fue todo un caso es quizá el caso con mayor cobertura mediática en la historia de México, por todo el tiempo que duró y actualizaciones diarios respecto de cada uno de los juicios, pero nos dejó muchas enseñanzas y muchas lecciones como ciudadanos y como ciudadanas mexicanas. No es un caso, por supuesto, que yo considere como un fracaso, sino es un caso de éxito para la ciudadanía mexicana porque logramos demostrar cómo si la ciudadanía se organiza y se hacen las cosas bien, y si las abogadas y los abogados nos tomamos de las manos y empezamos a hacer litigio estratégico de carácter pro bono para nuestro país, si empezamos a hacer Horas México, sí se puede detener el autoritarismo y sí se pueden detener las decisiones irregulares.
Detuvimos la construcción del proyecto más importante en un sexenio durante 6 meses. Se tuvo que recurrir a presiones ilegales e injustificadas de poder a poder para que se dieran jurídicamente los asuntos. Y se tuvo que incluso hacer una declaratoria inconstitucional por parte del Consejo de Seguridad Nacional para que pudieran echar para atrás los esfuerzos ciudadanos. Si nos hubiéramos ido por la línea de la legalidad, estoy seguro que al día de hoy no se estaría construyendo Santa Lucía y se estaría reanudando quizá el proyecto de aeropuerto de Texcoco. Una acotación nada más. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no defendemos el proyecto del Naim. No sabemos si hubo o no irregularidades, no las conocemos, sino lo que defendemos es una idea de aeropuerto en esa zona. La zona de Texcoco es la única del centro del país que tiene la vocación suficiente y las condiciones orográficas necesarias para poder atender a la demanda creciente que por lo menos hasta antes de la pandemia veníamos viviendo en nuestro país. Sin mayor tema, quedo a las órdenes para cualquier pregunta después de la participación de mi compañero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Gracias y tienes toda la razón. Nos queda una gran lección como ciudadanos y necesitamos intentar todas las vías jurídicas posibles. Gracias. Le doy el uso de la voz a nuestro ponente Reginaldo Esquer, presidente de la Comisión Fiscal. Reginaldo, adelante. Gracias, Yelena. También, primero que nada, muy buenos días, tardes a todos. También muy contento de estar participando en este seminario y en este panel con Ernesto, con Gerardo, con Yelena, platicando un poquito de las experiencias que por las que hemos atravesado en las diferentes batallas que hemos enfrentado. Algunas efectivamente pareciera, como bien lo comenta Gerardo, que pareciera que no se ganan, pero siempre se termina ganando algo en el camino, y creo que un poco el ejercicio ciudadano y la resistencia que generamos es importante. Bueno, yo, por favor, siguiente, quiero platicar con ustedes, compartir un poco con ustedes la experiencia que tuvimos con el tema de la ley Gandaya. Así se llamó, y técnicamente la referimos al tema de la eliminación de la compensación universal, que pues hasta el año de 2018 era una figura que nos permitía que los impuestos a cargo de una empresa se aplicaran contra los que tenía a favor, y eso le permitía en el mismo mes, en el mismo pago provisional, pues únicamente pagar la diferencia. Si había una diferencia a cargo, se pagaba esa diferencia a cargo y simplemente ahí acababa todo. Como ustedes saben, cuando una empresa tiene un saldo a favor, tenía dos maneras para recuperar ese saldo a favor. Uno era a través de la compensación, aplicándola contra sus impuestos a cargo, y la otra era la devolución de impuestos. Bueno, el tema es que les platico un poquito el contexto porque creo que es importante. Como ustedes saben, con cada cambio sexenal, cada 1 de diciembre, cada 6 años, pues normalmente a la administración federal entrante no le toca elaborar su ley de ingresos. Normalmente la administración federal saliente es quien la elabora, quien la documenta, y prácticamente se la deja lista para que la nueva administración federal haga los cambios que considere convenientes, pero no hay mucho espacio de tiempo. En realidad no tienen mucho para hacerlo. El contexto de esta modificación se da en ese poco espacio que tiene la administración federal entrante para modificar algunos aspectos. No lo hace de una manera muy aseada porque la eliminación de la compensación universal la incorpora únicamente a la ley de ingresos, sin modificar el Código Fiscal de la Federación, tomando la referencia de la más alta jerarquía contenida en una ley de ingresos sobre las demás leyes federales secundarias ordinarias. Entonces,
hace esta incorporación en la ley de ingresos, se elimina la figura de la compensación universal para que sea aplicable a partir de 2019. Y bueno, esta parte se presenta en esta nueva condición en donde, vuelvo a mencionar, no se tenía mucha capacidad para poder hacer modificaciones de parte del gobierno federal de una manera pronta, pero sin embargo alcanzó a manipular ese proceso. Después, en las gestiones que nos estuvimos haciendo para combatir esta figura, en aquel entonces, en aquel entonces subsecretario Arturo Herrera de Hacienda, después nos enteramos, cuando ya siendo secretario de Hacienda, él nos mencionó que esa había sido una solicitud de su parte y que, imagínense si iba a querer que se eliminara siendo secretario de Hacienda, pues mucho menos, ¿no? Técnicamente, esa es una propuesta. Su argumento en aquel momento era que México era privilegiado porque era una figura que en todos los países de la OCDE no existían, únicamente México tenía esa posibilidad y países fuera de la OCDE, creo que Panamá y algunos otros que tenían las capacidades para involucrar, para contemplar la figura de la compensación universal. Sin embargo, siguiente por favor, creo que la parte importante que siempre tenemos que estar viendo es el contraargumento gubernamental, porque ahí tenemos que estar muy atentos, porque no solamente el argumento institucional, el argumento de afectación de la empresa es el que tenemos que documentar, tenemos que soportar, tenemos que evidenciar en un alegato público de diferencias, sino que tenemos que estar muy pendientes de lo que nuestra contraparte argumenta, porque es importante tener la sensibilidad de responder a esos temas. Y entonces aquí lo que ocurre con esta preocupación del sector que empezamos a externar sobre el tema de la eliminación de la compensación universal, fue que este mecanismo se utilizaba particularmente por las empresas fantasma. Es decir, argumentó el gobierno federal para eliminar la compensación universal en el marco del combate a las empresas fantasma, porque era o es un mecanismo que utilizaban estas empresas o utilizan para el proceso de facturación indebida. También mencionaron que lo utilizaban los que se conocen como las outsourcing agresivos o las empresas que utilizaban o adquirían estos comprobantes por operaciones falsas o inexistentes. Finalmente, estos argumentos, estos contraargumentos también sirvieron de base para lo que después conocimos como la reforma penal fiscal, en donde se criminaliza al nivel constitucional de traición a la patria o terrorismo o narcotráfico, a la defraudación fiscal, que también pues, es una grave consecuencia de todo este combate en el que se enmarca con el argumento del combate a las empresas factureras. Y aquí me adelanto a un punto con el que voy a concluir, que es el tema de utilizar esta mecánica de la generalización, porque, y creo que lo advierto porque es algo de lo que luego se nos regresa, porque en el contraargumento de la parte del gobierno federal es que porque una empresa, 2 o 1000 empresas hacen uso indebido, hacen procedimientos inadecuados que no les corresponden, ahora resulta que todos somos malos. Y ese es el argumento de la autoridad, generalizar. Ese es el punto en el que normalmente utiliza como un ariete para contrarrestar cualquier tipo de argumentación de parte del sector empresarial que le interesa hacer las cosas de manera seria, de manera correcta. Siguiente, por favor. Entonces, la parte importante que creo que puedo aportar a lo que se comentó es que cuando se empezó a ver cómo combatir, cómo podíamos hacer una diferencia en este tema que pudiera impactar mediáticamente al gobierno federal, pues el diseño de la estrategia de campaña de publicidad fue muy importante. La verdad es que yo al principio, quiero serles muy claro en este tema, no me sentía muy cómodo con el tema de
que denomináramos esta campaña publicitaria combatir la ley Gandaya. Al principio a mí me parecía como una estructura profesional de abogado, que trato de ser profesional con todos estos temas, cuidadoso con la forma en la que manejo mi lenguaje. De repente este contexto, esta connotación de denominar la ley Gandaya me parecía agresiva, me parecía fuerte, no me parecía muy profesional, pero finalmente dije, bueno, lo tenemos que hacer y el área de comunicación de Coparmex, que diseñó todo este proceso, además hizo unas historietas en las que participamos miembros de la comisión, con dibujos animados, que hicieron sencillo que la gente entendiera que era una compensación universal, porque a lo mejor este término no resulta para muchos algo muy familiar o fácil de entenderse, entonces teníamos que hacerlo digerible, entendible para una gran mayoría de la población, comerciantes en pequeño, que para este tema se utilizaba mucho la figura. Y bueno, se diseñó toda una estrategia que realmente generó dolor en el gobierno federal. Hubo momentos en que nos hablaban y nos decían que nos habíamos pasado la rayita y que estaba haciendo esto muy, muy fuerte y que no le estaba gustando al gobierno federal la manera. Durante un tiempo, el mismo sector empresarial éramos referidos así como estos cuates peleoneros, siempre ahí andan enfrentándose y no entienden la negociación y demás. Y la realidad es de que nosotros seguimos para adelante. Evidentemente este tema tiene mucho que ver con el ADN de Coparmex, con el ADN incluso de nuestros dirigentes nacionales, nuestro presidente, el consejo directivo, el mismo apoyo de los diferentes centros empresariales que apoyaron esta forma de cuestionar públicamente al gobierno federal sobre esta decisión, y creo que les dimos un buen golpe, les dolió mucho esta referencia de la ley Gandaya. Creo que finalmente no hay una manera más fácil de decir que resulta Gandaya que el gobierno me obligue a pagar y que mi saldo a favor, cuando lo pretendo recuperar, se tarde lo que le dé la gana para regresármelo. Como parte de las argumentaciones que nosotros señalamos para establecer esta situación de ser Gandaya, ¿no? Entonces, por supuesto, esto nos implicó en la Comisión Fiscal también un debate interno interesante porque pues no todo el mundo a veces está de acuerdo en ser tan agresivos en los señalamientos. Yo, la verdad, como ya tenía la escuela de ser presidente de un centro empresarial, como Ernesto ahorita le toca enfrentar estos, también ya me había tocado a mí, y la verdad es que no me da preocupación. Yo siempre he sostenido que si somos respetuosos, enérgicos, con fundamento, presentamos nuestras observaciones, no tienen por qué molestarse, y si se molestan, pues es un problema, ¿no? Nosotros tenemos que acentuar, señalar y no quedarnos callados. Entonces, el gran, vamos a decir, entendimiento de esta campaña fue dejar que las áreas de comunicación hicieran lo suyo, que nosotros les diéramos el sustento técnico para que funcionara, para que hubiera los elementos, para que ellos tuvieran el material para hacer algo razonable, entendible por la mayoría de la gente, y que rápidamente prendiera. Y creo que se logró importantemente en ese proceso. Siguiente, por favor. Lo positivo que derivo de este ejercicio, pues es precisamente que pues acreditamos la voz de Coparmex en defensa de los derechos de los contribuyentes. Era importante que esta nueva administración federal viera que iba a tener en Coparmex a alguien que le iba a estar señalando cualquier error si se equivocaba. Es importante porque si no, la autoridad se siente libre de hacer lo que quiera, se siente sin nadie que le diga nada, y claro que eso le da el libertinaje para poder atropellar cuando quiera, porque no hay nadie que le diga nada. Para nosotros, para la Comisión Fiscal, para Coparmex era muy importante, junto con el apoyo de todas las comisiones fiscales de todos los centros empresariales que están agrupados en esta comisión, pues era importante las replicaciones que se hicieran a nivel nacional de este tema,
y que no solamente pues estuviera una parte de la voz en la Ciudad de México, sino que esto se estuviera sosteniendo por todos los centros empresariales. Mucha gente no se atrevía a decir qué era lo que iba a pasar si se eliminaba la compensación universal y finalmente nosotros lo dijimos y también lo cuestionamos porque lo que ya sabíamos que iba a pasar es que las devoluciones se iban a atorar y si nos cierran el canal para recuperar nuestros saldos a favor de la compensación, solamente nos dejaban la devolución y la devolución, ¿qué fue lo que sucedió? Se empezó a alentar y entonces lo que sucedió es que regresar despacito le da flujo de caja al gobierno federal, cerca de 40,000 millones de pesos comparativamente 2019 contra 2018 mensuales se le dejaban de regresar a las empresas. Si comparábamos devoluciones contra devoluciones 18 contra 19 y sumándole la parte de la compensación de oficio. Entonces, imagínense todo ese dinero utilizado por el gobierno federal en lugar de ser utilizado, porque es dinero de las empresas, no es dinero del gobierno, son saldos a favor de las empresas y el gobierno federal lo está manejando de una manera manipuladamente con el famoso argumento del combate a las empresas fantasma, pues lo está haciendo lento para tener más capacidad de flujo. Y hay algo que siempre me llama mucho la atención porque en la discusión, y me adelanto un poco a los comentarios negativos, ciertamente no logramos que la compensación universal se quedara, pero alguien, y ahorita creo que Gerardo lo mencionaba, creo que ganamos mucho porque ganamos un reconocimiento, la autoridad te tiene que respetar. Y lo que pasó y nos ha pasado en la Comisión Fiscal, y lo menciono porque así ha sucedido, es que cuando hemos llevado asuntos particulares de empresas socias de Coparmex que tienen alguna problemática en lo particular y que resulta injusta, como que les da miedo decirnos que no y rápidamente nos resuelven esos temas, como que no quieren darnos argumentos para que luego los estemos molestando. Entonces, una ganancia que obtuvimos de este tema es que hemos venido resolviendo muchos temas muy importantes en problemáticas particulares de empresas que hemos podido gestionar y puedo hacerles innumerables asuntos que me han planteado y que por gestión, que con las capacidades que se desdoblan a través de la síndico representante ante el SAT o la representación que tenemos ante Prodecon, hemos podido resolver muchos temas rápidamente en conciliación con el SAT. Entonces, sí hay ganancias, el respeto que se gana en estos temas es importante. Y bueno, siguiente, por favor, para concluir, los efectos negativos, pues no pudimos conseguir, ciertamente, pero no hemos quitado el dedo del renglón. Muchas de las batallas y de las tareas logradas por Coparmex han tomado muchísimos años conseguirlas. No vamos a seguir, no vamos a eliminar la lucha, la lucha continúa. Ahorita con el tema del COVID-19 le hemos venido insistiendo al gobierno federal que si quiere aliviar a las empresas debe por lo menos regresar la figura de la compensación universal como una fórmula para aliviar las cargas de las empresas. No sabemos cómo va a resultar, pero en cualquier oportunidad que tenemos, este tema lo volvemos a incorporar como parte de nuestras discusiones, porque creemos que es una figura que evidentemente, y me voy al punto que les decía que era una de mis conclusiones, que hay que estar muy atentos al contraargumento. El gobierno federal nos ha puesto en un argumento muy hábil, siempre que queremos discutir este tema de la compensación universal o el combate a la reforma penal fiscal, nos quiere limitar o ponernos en el banquillo los acusados, argumentando que las empresas somos evasoras, que las empresas, todas las empresas son evasoras, no pagan sus impuestos, no contribuyen al gasto público de la manera equitativa y proporcional que disponen las leyes, y porque hacen estos ejemplos generalizados. Utilizan un ejemplo, o dos, o tres, o 43, o las que ustedes quieran, pero el punto es que hay más empresarios cumplidos, más empresarios comprometidos
que pagan sus impuestos correctamente y de ellos nunca hablan, nunca dicen nada. Es más, tratan igual a los informales que a los formales, pero nunca se refieren al buen contribuyente, siempre se refieren al malo, porque cuando nosotros decimos que algo está mal, dicen de seguro es porque es evasor, de seguro es porque no paga bien sus impuestos, de seguro es porque es empresa facturera o recibe facturas de empresas factureras, cuando quien sabe de estos temas sabe que puede verse involucrado como empresa involuntariamente en la adquisición de un comprobante o de una operación que a la postre puede ser la empresa enlistada sin que la operación sea inexistente. Entonces, tenemos que hacer mucho en este tema y estar pendientes de los contraargumentos. Eso es lo que yo quería compartirles para no replicar mucho lo que ya dijo Ernesto y Gerardo. Muchas gracias. Gracias, Reginaldo. Creo que valdría la pena nada más que nos platicaras un poquito acerca de la batalla de la inconstitucionalidad de la reforma penal fiscal que tiene que ver con esto de la ley Gandaya. ¿Cómo vamos con esa batalla? Bueno, esa batalla no está terminada. Como ustedes saben, cuando se genera esta reforma penal fiscal, es imposible impugnarla inmediatamente porque se requiere un acto de aplicación hasta que la persona le apliquen la reforma, es cuando puede tener la oportunidad, no es de aplicación general desde que entra en vigor la ley. Entonces, la única manera que podíamos hacerlo, y aquí tuvo mucho que ver nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, porque logró convencer a la tercera parte del Senado para que se promoviera una acción de inconstitucionalidad, y también logró, antes de que cambiaran la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque si no se hubiera hecho, el anterior titular, también promovió una acción de inconstitucionalidad, una gestión muy importante de parte de Gustavo con este tema que nosotros le ayudamos a generar con los argumentos. Se presentaron esas acciones de inconstitucionalidad y están pendientes de resolverse todavía por la Corte. Vamos a estar muy pendientes del proceso para ver en qué momento podemos hacerlo, pero también promovimos un amicus curiae, también como sucedió en el caso de la ley Bonilla, también lo hicimos en este caso. Coparmex presentó en la Corte también en un ejercicio inédito este amicus o amigo de la Corte para agregarle argumentos que sostienen la inconstitucionalidad de esta reforma fiscal que criminaliza de una manera injusta, incorrecta, que va a ser utilizada en el futuro, como ya está siendo utilizada. Es más, no me voy muy lejos, ya ahorita está siendo utilizada como un ariete para obligar a las empresas a aceptar acuerdos de autocorrección en procesos de fiscalización, porque tienen la amenaza de la reforma del sistema penal. Entonces, es muy grave este tema, no debemos permitir que esa reforma se quede. Entonces, vamos a estar muy atentos con ese propósito, trabajando con esa acción de inconstitucionalidad promovida por estas dos instancias. Afortunadamente, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no tiene la capacidad para desistirse, si no ya lo hubiera hecho. Entonces, vamos a seguir trabajando en ese proceso. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Reginaldo. Voy a retomar algunos comentarios de mis compañeros ya para concluir este panel. Como en todos los cambios, creo que todos los cambios presentan retos y oportunidades. En los ejercicios que vimos, tenemos un gran reto, que es precisamente resistir y hacer lo necesario, incluyendo la defensa, por todos los medios legales posibles. Y señalo que es reto porque vamos contracorriente. No solo por el autoritarismo presidencial que estamos viviendo, o los gobiernos antiempresariales locales, sino por los miedos y las inseguridades que representa el inicio de acciones de cambio verdadero. De todos aquellos intereses que impiden enfrentarse. De consejeros neutros, tal vez de nuestra membresía temerosa de las represalias, de aquellos que dicen, a mí no me interesa la política. No es que no te interesa la política, son las malas decisiones y las políticas públicas que inciden en tu economía, en la inseguridad, en la competitividad y por ende en el desarrollo del país.
Sí, es cierto, nos vamos a encontrar con aquellos asesores o abogados que en el camino nos van a decir, no, no se puede. No, eso está muy difícil, no lo vamos a ganar. No, solo tenemos una mínima posibilidad. Pero de todo lo que nos han compartido nuestros compañeros, aprendemos varias cosas. Muchas veces los juicios no se ganan solo por el tema jurídico. Para ganar deben confluir 3 elementos. Número 1, tener la razón o tener una causa justa, que la tenemos. Que lo sepas pedir y que te lo quieran dar. Las primeras 2, presidentes, dependen de ustedes. El último no. Ese depende de muchos factores sociales, políticos, económicos o electorales del momento. Pero si no lo intentamos, no vamos a saber qué va a pasar. En el caso de la ley Bonilla, que lo comento porque lo vi muy de cerca, pues como ustedes saben, yo soy de Baja California, nadie le apostaba formas distintas a las acciones de inconstitucionalidad. Se cuestionaba incluso hablar de, bueno, me voy a regresar. En 1995, hablar de inconstitucionalidad era una aberración, incluso entre los abogados. En 1995, con esta figura, entra esta figura y entonces hoy es la herramienta más útil y más útil. Bueno, creo que tenemos un problemita con la moderadora y vamos a empezar o vamos a dar paso a las preguntas. La primera pregunta es dirigida a Ernesto Elorduy y la realiza José Antonio Quintana, presidente de la Federación Sur. ¿Cuál sería su lectura al respecto a las acciones emprendidas desde el gobierno federal respecto a la ley Bonilla y Constellation Brands? ¿Qué objetivo o mensaje consideran que tuvo dichas acciones? ¿Lo consideran algún ataque a Coparmex o a nuestro presidente? Ok. Yaleina, voy a contestar esta pregunta. Ahorita que te saliste, la verdad es que ya no supe ni dónde me quedé, pero está bien. No, te quedaste, ya está, digo, iba bien, hace, creo que 15 segundos te saliste. Entonces, Okay. nada más contesto esa pregunta que me acaban de hacer. Y bueno, a la pregunta de si esto estaba relacionado con pues la residencia o el origen de nuestro presidente nacional aquí en Mexicali, si eso tiene que ver con las coyunturas que hemos vivido coincidentemente en Mexicali con el tema de la ley Bonilla y con el tema de la cervecera. Parece que, digo, obviamente si lo ves de simple vista, puedes decir, puede parecer que sí, pero la verdad es que si te pones a pensar en las causas que originaron el tema de la ley Bonilla o lo que originó la disputa de la cervecera, no tienen realmente relación alguna con Coparmex o con nuestro presidente nacional. Son temas ajenos. Ahora, definitivamente la reacción del gobierno aquí local a este tipo de disputas sí ha sido relacionado con nuestro presidente nacional. O sea, sí ha sido muy contundente, muy agresivo nuestro gobernador contra Coparmex, como ya han visto ustedes, durante todo este tema del debate de la ley Bonilla o la cervecera, bueno, sobre todo la ley Bonilla, el señalamiento en contra de Coparmex o en contra de nuestro presidente, incluso también de mi persona, también me tocó entrarle al ajo, ¿no? Bastantes veces ha sido claro que la agenda del gobierno sí es atacar o hacer un poquito de ganancia a ellos, ¿no? Atacando a Coparmex a través de estos temas, ¿no? Pero en Constellation, ¿qué hicimos? Pues hicimos mucho. Desafortunadamente esa pelea sí no la ganamos, pero todavía nos acaban. La bronca ahí con Constellation fue, como todos saben, es que se quiso resolver pues, por fuera de tribunales, se quiso resolver como el presidente decretó a través de una consulta irregular, una consulta patito, llámale como quieras, igualito que con el aeropuerto, sucedió aquí. La única diferencia es que lo que sucedió aquí con la cervecera era de una inversión privada. El aeropuerto es una inversión pública, bueno, o semipública. Aquí realmente se atropelló una inversión privada. En la situación actual como estamos, pues así ya se canceló, digamos, la inversión en Mexicali. Sin embargo, todavía existen avenidas para poder buscar
Sí, a lo mejor ya no se recupera la inversión, pero sí se puede buscar justicia sobre el hecho de la consulta para que no vuelva a suceder la consulta. No se pueden resolver los temas, no podemos permitir que la Presidencia de la República tenga la discreción de cancelar asuntos locales a través de consultas decretadas desde la Presidencia. Esta consulta no la pidieron aquí en Mexicali, no la pidió el gobierno local, la dirigió la Presidencia, los votos los contó la Presidencia de la República, el ganador lo decretó la Presidencia de la República, por lo tanto, no podemos permitir que regresemos a esas épocas de los 80s, antes del IFE, ¿no? Pre-IFE, donde todos los temas electorales se resolvían o se decidían en la propia Secretaría de Gobernación o en la Presidencia de la República. Gracias, Yalena. Hasta ahí. Así es. Tenemos que impulsarlos, tenemos que utilizar las herramientas, les decía. Es una gran oportunidad para hacer un verdadero cambio social, para apoyar a nuestras comunidades, para activar las herramientas legales de participación ciudadana, también para denunciar y para impugnar como ciudadanos las ilegalidades que nos afecten, todo lo que está fuera del marco de la ley, y promover activamente. No somos rijosos, lo ha dicho nuestro presidente, no somos oposición, vamos a aplaudir lo que esté bien y a impugnar lo que esté mal. Y yo les diría, vamos haciendo de la defensa del Estado de Derecho pues nuestra nueva normalidad. Pasamos a la pregunta 2. Esta pregunta es para Gerardo Carrasco. Gerardo, es Juan de Dios Barba, nuestro presidente de Comisión Nacional de Desarrollo Democrático, y pregunta si sabes si alguno de los promoventes de los amparos ha tenido algún tipo de represalia por parte del gobierno federal hacia su persona o a sus empresas. No tengo conocimiento de ninguna represalia. O sea, lo único que hay son pues presiones, descalificaciones desde la palestra mañanera o por parte también de calificativos impuestos por algunos secretarios de Estado, pero es normal. Es natural y es de esperarse que el gobierno, cuando se queda sin argumentos, lo primero que haga es desacreditar el mensaje, y lo vemos todo, al mensajero, perdón. Lo único que hacen es tratar de matar al mensajero para borrar el mensaje. Uh-huh. Y esto yo creo que únicamente, pues, es una señal de que uno va bien, ¿no? Y pasa todos los días. Se trata de descalificar a la persona. Y por ahí pues nos llamaban, como bien dices ahorita, ni Coparmex y ni Mexicanos contra la Corrupción pretende ser oposición política. No operamos con intereses políticos y mucho menos con intereses económicos. Y nuestro objetivo es tratar de generar un mejor país. Entonces es natural que te quieran encasillar dentro o poner la etiqueta de conservador, neoliberal, corrupto, si estás haciendo que no avance determinado proyecto irregular por parte de la administración. Es digno de gobiernos autoritarios y es algo que no extraña y que por supuesto no nos va a detener a Mexicanos contra la Corrupción en este o en otros proyectos, como tampoco nos detuvieron las descalificaciones por parte de Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado. Muy bien, muchas gracias. Reginaldo, una pregunta de Héctor de la Millar, nuestro presidente del Centro Empresarial Laredo, y pregunta, ¿consideras que la PRODECON funciona en los casos de devolución de saldos a favor? ¿Y cuál ha sido tu experiencia al respecto? Podemos denunciar ante la PRODECON lentitud en las resoluciones. Lo hemos hecho en algunas ocasiones en las que tenemos las dos vías, tenemos la vía del síndico del contribuyente ante el SAT, la representación que tenemos para exponer casos concretos. Hemos podido conseguir muchas reuniones de trabajo en donde las empresas que tienen lentitud en las respuestas de la autoridad se van y se aclaran los términos un poco más rápido. En algunos casos hemos tenido que ir también a denunciar lentitud ante PRODECON, y también ha funcionado, ¿no? Entonces,
realmente Prodecon puede ser utilizado con ese propósito y puede ventilarse esa clase de asuntos como violación a los derechos de cualquier contribuyente en este país. Muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo quisiera nada más mencionar ahí, porque también es una causa que tenemos de manera justa también, Mexicanos contra la Corrupción, México Justo, también Coparmex, nos estamos sumando a ese tema. Ahorita que hablabas del tema de Prodecon, nos hemos sumado a la lucha todos, y Coparmex no vamos a estar ajenos a discutir este tema, lo hemos manejado ya en comunicados, pero creo que todo el mundo tiene claro que la terna propuesta por el gobierno federal no particular, y también la disminución del presupuesto que se pretende, pues hace imposible la capacidad de trabajo y de gestión de Prodecon. Creo que así como hemos Coparmex participó activamente en la defensa de órganos autónomos, Prodecon es ahorita algo en lo que activamente estamos trabajando para tratar de conseguir. Hubo un paso muy importante, ya se consiguió, Gerardo puede darles más detalles, pero creo que pues ya dictado la suspensión en este tema, seguimos viendo que hay jueces valientes, jueces que se atreven todavía a tomar decisiones en el marco de la ley que permite detener estas decisiones arbitrarias de jueces, del gobierno federal. Así es. Yo quisiera agregar algo, si me permites. Son un par de preguntas que vi aquí en el chat que se me hace relevante responder. En primer lugar, si ya no hay nada que hacer en el asunto de Santa Lucía, que fue algo que omití ahorita en mi participación, los juicios de amparo continúan. Ya no hay suspensiones, o sea, ya no hay órdenes judiciales que detengan, como es obvio, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, pero los juicios de amparo siguen en cuanto a los argumentos de fondo. Veo muy poco probable obtener resoluciones favorables de fondo por parte del juez que cayó en todas estas contradicciones y que fue presionado, pero también el péndulo de la presión del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, pues quizá va regresando, ¿no? Nos podemos llevar gratas sorpresas una vez que se emita la primera de las sentencias de primera instancia, quizá. Vamos a ver. No obstante, cuando agotemos todo el procedimiento ante autoridades nacionales, judiciales, de no resultar favorable a los intereses de México desde nuestro punto de vista, estaremos acudiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay muchos intereses legítimos en juego en cuanto a que el gobierno maneje de manera correcta sus recursos públicos, que el gobierno respete al medio ambiente y que el gobierno construya aeropuertos que no pongan en riesgo la vida y la seguridad de las personas que transitan desde y hacia el mismo, ¿no? Y por otro lado, también me preguntaban que cuánto dinero se invirtió por parte de los aliados en estos amparos. Nos comentaban y nos atacaban mucho en medios y en redes cuando estaba pues, vigente la noticia del aeropuerto, diciendo que de dónde sacamos todos esos millones de pesos para hacer frente al proyecto de Santa Lucía. Y, a ver, un juicio de amparo, lo más caro, pues son los honorarios de abogados. Y en su caso, lo que te cobran los peritos. Y si tenemos más de una docena de los mejores despachos de México participando sin cobrar un solo peso, y también peritos ambientales, peritos en aeronáutica, peritos en cuestiones arqueológicas, participando de manera gratuita, pues les podría decir, haciendo un cálculo rápido, pues nos costó 500 pesos por amparo. Y estos, pues en mi oficina llevamos 10 juicios, en otro despacho llevaron 10 juicios. Pues cada quien se fue dividiendo los gastos. Yo creo que unos 5,000 pesos por despacho. Ese fue el costo total
de estos 150 juicios de amparo, por quien por ahí me preguntaba. Ok, gracias, Gerardo. Tengo otra pregunta para ti. Nos dice Carlos Mejía, del Centro Empresarial de Chihuahua. Pregunta, desde el punto de vista jurídico, ¿consideras que se puede actuar en contra de los jueces y magistrados que modificaron las suspensiones violentando el interés público? ¿Consideras que el cambio de criterio se debió a presiones externas? Respondiendo a la segunda pregunta, sí, el cambio de criterio yo pienso que se debió a presiones externas por todo lo que platiqué dentro de mi participación, incluyendo las presiones políticas desde la palestra mañanera, incluyendo pues los ataques en redes al Poder Judicial en su conjunto y observando cómo fueron cambiando de manera injustificada. Y si uno lee los cambios de los argumentos del cambio de criterio son ridículos. Entonces sí se deja ver a todas luces que esto fue gracias a las presiones externas, sobre todo si se ven los tiempos en los que se fueron dando los ataques del presidente López Obrador y pues cómo fue modificando a menos de una semana después el juez todos y cada uno de sus criterios y cómo incluso fue suspendido por irregularidades en sus cuentas el único magistrado que decidió seguirnos dando la razón. Incluso uno de los magistrados involucrados, pues por ahí, poco tiempo después de que cambió su opinión en favor del gobierno, salió en la lista de los aspirantes para ser consejero de la Judicatura Federal, ¿no? Afortunadamente no llegó a ser consejero, pero bueno, si se puede hacer algo en contra de ellos, sí se puede. Se pueden presentar quejas administrativas ante el Consejo de la Judicatura Federal, pero decidimos no hacerlo por una razón. La gran mayoría de los jueces y magistrados, juezas, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial de la Federación, y lo digo como abogado litigante, son gente capaz, gente preparada, honesta y con una vocación de independencia judicial. Por unos cuantos y unos poquitos jueces y magistrados, no queremos que se trate de aprovechar por parte de quien no le gusta el Poder Judicial para seguirlos atacando. No se nos hizo prudente presentar denuncias en contra de quienes de manera injustificada cambiaron su postura precisamente para que no se debilite más el Poder Judicial de la Federación. Creemos que hoy por hoy el liderazgo que tiene Arturo Saldívar en la Suprema Corte y hoy por hoy la manera en la que han ido resolviendo de manera responsable el caso de la Ley Bonilla, las cuestiones de las leyes de remuneraciones, cómo han venido admitiendo la controversia constitucional presentada por la COFES en contra de la nueva política de la Secretaría de Energía, cómo han admitido también ya el decreto de militarización presentado por Laura Rojas. En fin, creo que la Corte, todos tenemos que apostarle a ella, con independencia de que el Poder Judicial sí ha cometido errores como cualquier organismo o como cualquier institución en el mundo. Tenemos que seguirla defendiendo porque es lo más importante que ahorita tenemos y lo que nos puede llegar a salvar de una debacle en cuestiones democráticas, en cuestiones económicas y en cuestiones de Estado de Derecho en nuestro país. Muchas gracias. Raúl González, presidente del Centro Empresarial de Aguascalientes. Gerardo Yaleina, en Aguascalientes. Este es un comentario nada más. Acaban de nombrar al auditor de cuentas públicas del Estado, una persona que jamás ha realizado una auditoría. Gerardo Yaleina, ¿podemos contar con su apoyo? Estimado Raúl, claro que sí. Cuentas con la Consejería Jurídica y también va para ti, Gerardo. Mira, hay que analizar la viabilidad jurídica del asunto. Hay que analizar la ley específica, desconozco cuál sea, de donde se desprenden los requisitos para ser auditor del Estado y revisar los requisitos objetivos. No es lo mismo que como se pone en la Constitución y en varias leyes, uno de los requisitos para ocupar un cargo público sea ser honesto, porque pues son requisitos que se prestan muchísimo a la subjetividad y apreciaciones personales, pero si es como, por ejemplo, en la PRODECON, donde te dicen que para ser procurador de la defensa del contribuyente tienes que tener
título relacionado con las cuestiones tributarias o licenciado en Derecho, tienes que tener por lo menos los últimos 5 años antes de ser aspirante al cargo, como tener experiencia en materia fiscal, o que no pudiste haber sido titular de una entidad pública que pertenezca al Poder Ejecutivo, pues si se pide, en el caso del auditor que platican experiencia de tantos años en la materia fiscal y a todas luces no lo cumple, se puede hacer algo. ¿Estamos a tiempo? ¿No estamos a tiempo? No estoy seguro porque, como entiendo, ya fue designado, pero pues de todas formas, en litigio estratégico se tiene que intentar todo siempre. ¿Por qué? Porque el no, como ciudadanía, ya lo tienes. Vamos revisando, si te parece, el caso en específico, pero con la Consejería Jurídica se comunica contigo, Raúl. Muchas gracias. Una última pregunta. Gerardo, Raúl Montero del Centro Empresarial de Oaxaca pregunta, ¿cuál es tu opinión respecto del amparo que otorgó la suspensión del procedimiento para elegir tu titular de la PRODECON? Bueno, pues mi opinión, por supuesto, es positiva. Nosotros en Mexicanos contra la Corrupción impulsamos, junto con México Justo y junto con otras organizaciones y despachos de abogados, estos litigios. Yo creo que nuevamente sale un juez valiente, un juez de distrito en Monterrey, el juez primero de distrito en materia administrativa en el estado de Nuevo León. Nuevamente pone en alto el nombre del Poder Judicial de la Federación y nuevamente evidencia cómo no le gustan nuevamente los contrapesos institucionales al partido mayoritario en la Cámara, en el Congreso de la Unión. Vimos cómo el propio Mario Delgado, presidente de la tercera comisión que se iba a encargar de la designación del procurador, pues el viernes de la semana pasada, a pesar de conocer y reconocer que había una suspensión judicial que le prohibía continuar con ese procedimiento, decidió sesionar. E incluso se pusieron a discutir en una charla en vivo, así como la que estamos teniendo ahorita, acerca de las ventajas o desventajas de acatar o no esa suspensión. Tiene que aprender todas las autoridades del país que lo que dice el Poder Judicial se tiene que acatar, porque si no se incurre en un delito que se llama desacato, que es de 3 a 9 años de prisión. Entonces, aunque ya hayan decidido acatar esta resolución y ya hayan decidido detener ese procedimiento 2 días después, es decir, el domingo que acaba de pasar, los procedimientos penales se van a iniciar. Perdón que por lo que voy a decir, pero yo no creo que en las cuestiones de corrupción, impunidad y falta de respeto al Estado de Derecho, esto se hace con incentivos, con cuestiones de prevención. En México se tiene que aprender a través del castigo para que la gente sepa lo que sucede cuando no se cumple con la ley. Ok, muchas gracias. Una más a cualquiera de los ponentes. Eduardo Espinosa, director del Centro Empresarial de Mérida. De acuerdo con su experiencia, ¿consideran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona como contrapeso al Poder Ejecutivo? ¿Creen que es una autoridad con credibilidad a pesar de que aún sigue pendiente que resuelva diversos asuntos sobre acciones emitidas desde el gobierno federal? Bueno, si quieren yo hago un comentario, a lo mejor referido un poco a lo que sucedió con el caso de la ley Bonilla. Yo lo que siempre me quedé pensando cuando la Suprema Corte dio el fallo a favor en el tema de la ley Bonilla, pues todo el mundo estaba muy contento y la verdad es que a mí no se me hizo ninguna gracia. Raro hubiera sido que hubiera dado una resolución contraria. Sí, me hubiera preocupado tremendamente que la Suprema Corte hubiera resuelto de una manera diferente en que lo hizo en el caso de la ley Bonilla. La decisión que tomó era la decisión pues, correcta, era el resolutivo que debió haber hecho. Que si tenía miedo de que resolviera irregularmente, sí tenía mi preocupación, como muchos especulamos con el tema de la proporción de votos que se requería para que se pudiera invalidar la decisión o determinar la inconstitucionalidad. Yo creo que siempre va a estar latente ahí y no podemos asegurar que en el 100% de los integrantes hay una imparcialidad que debería de existir.
pero yo creo que hasta el momento en los casos en los que ha sido puesto a prueba, pues ha fallado bien. Habrá que determinar lo que viene hacia el futuro y si esta presión que puede ejercer el gobierno federal con la información que a veces tiene de cuestiones de prácticas indebidas hechas dentro del Poder Judicial, de las que a veces el gobierno federal tiene acceso a esa información y los presiona, pues eso es un juego en el que lamentablemente, ya lo mencionaba ahí Gerardo, pues el gobierno federal entra en un proceso pues complicado de gestión en estos procesos. Entonces, yo creo que estamos todavía en la capacidad de creer en la Suprema Corte. Hasta el momento yo creo que no ha dado un resolutivo que sea absurdamente irregular como para que nos preocupemos de más, pero habrá que seguir atentos, ¿no? Gracias, Reginaldo. Una última pregunta para Ernesto, de Guillermo Rivera, Centro Empresarial de Mexicali. ¿Cómo consideras que deben defender los presidentes de centro del Estado de Derecho de los actos autoritarios por parte de los gobiernos concretos para poder obtener el resultado que se obtuvo con la ley Bonilla? Ok, pues mira, pues mucho de lo que ya se ha dicho aplica aquí para esta pregunta, ¿no? Hay que utilizar las instancias legales a su máxima, 100% hacerlo a través de las instancias jurídicas, precisamente porque el gobierno no las está utilizando. Entonces tenemos que poner el contraejemplo y utilizarlas. Y gracias a los voluntarios, abogados, como el propio Guillermo, que está haciendo la pregunta, el licenciado Rivera fue uno de los abogados de varios, pero principalmente Guillermo Rivera lo quiero mencionar especialmente porque él fue el abogado, yo creo que más tiempo le dedicó a preparar gran parte de los recursos que se presentaron aquí en Coparmex en Baja California. Entonces, bueno, en resumidas cuentas es utilizar las instancias legales, aliarse con abogados voluntarios localmente o con los que tiene Coparmex Nacional y definitivamente combinar eso con una estrategia de opinión pública. Y la estrategia de opinión pública también Coparmex Nacional puede ayudar y localmente pues también aliarse con voluntarios que les puedan ayudar en el tema. Nosotros obviamente estuvimos muy activos en redes sociales, tanto en Mexicali como en Tijuana. En el caso de Tijuana, por ejemplo, Coparmex Tijuana puso carteleras que consiguieron para exhibir a los diputados que pasaron la ley Bonilla. Y bueno, ese tipo, yo creo que la presentación en la presentación que tuve mencioné el tema, ¿no? Que son las dos avenidas que tienes que hacer, ¿no? La estrategia de opinión pública y la estrategia jurídica, y no cedan ante, obviamente, las presiones, no pasa nada de cierta manera, o sea, sí hay presiones, sí hay consecuencias, pero esto, entre más le subes la visibilidad al tema, digamos que menos te pueden tocar, ¿no? Como presidente del centro empresarial, yo le diría eso a los presidentes, no al revés, hay que subirlo para que eso mismo te dé cierto blindaje. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sabemos que todavía tenemos preguntas, sin embargo, por cuestiones de tiempo tenemos que concluir. Agradezco a Reginaldo, Ernesto, Gerardo y a todo el staff que estuvieron apoyándonos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Agradecemos la valiosa participación de nuestra moderadora y panelistas. Con este panel cerramos las actividades de nuestro seminario por el día de hoy y les recordamos que mañana los esperamos a las 9:50 de la mañana para continuar con la conferencia Proceso de Reactivación Económica a cargo de la senadora Vanessa Rubio. Me permito dar algunos breves avisos. Con la finalidad de tener una retroalimentación de este evento, les pedimos responder a una breve encuesta de esta sesión. En el chat de la plataforma les estamos colocando el link para ingresar. Son 3 sencillas preguntas. Les pedimos realizar su conexión a la sala de presentaciones del seminario de manera puntual, siguiendo las recomendaciones para ingresar con su nombre y centro empresarial. Los esperamos a la hora indicada. Gracias y buenas tardes.